Vamos al estudio. Quiero que abra sus Biblias, Romanos 8. Romanos 8. Romanos capítulo número 8. Vamos a leer versículo del 9 al 11. Cuando usted lo encuentre, le voy a invitar que si puede ponerse en pie, hermano, es bueno hacerlo. La palabra del Señor se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de estos minutos y nos regale su favor y nos regale su bendición. Denos esa fortaleza, denos ese amor, denos ese deseo de seguir hacia adelante. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestra vida y nos regale su favor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le suplico su atención. Le suplico que luchemos por tratar de... Mire, realmente, hermano, no sé ni qué voy a hacer, ¿verdad? Porque para terminar me faltan 5, 10, 15 minutos, imagínate. ¡Qué barbaridad! Por estar anunciando la vaca, por estar anunciando la novilla, por estar hablando del torete, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. Bueno, pero vamos a tratar de aprovechar estos minutos. Le di duro y le repetí y le hablé bastante en los 2 estudios anteriores, ¿verdad? De el problema, amados hermanos, de la carne. El problema de la carne, no de la novilla, ¿verdad? Sino que la carne, la naturaleza humana nuestra, ¿verdad? Vimos varias cosas, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿verdad? Estuvimos dándole duro a eso y dijimos que, óigame, que eso se refiere a los que no, mire hermano, a los inconversos, a los que no tienen el Espíritu de Dios en su interior, a los que no han recibido a Cristo. Características, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, allí el apóstol Pablo ubica dos tipos de personas: los que son de la carne, que no es que, ¿verdad?, quiera decir otra cosa, simplemente está diciendo los que no han recibido a Cristo. Y en otro rango ubica los que ya recibieron a Cristo. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, y habla del resultado que va a tener aquel que no quiere nada con Dios, aquel que no ha permitido que el Espíritu Santo
entre en su interior, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Otra vez, ¿verdad? Nos ubica la diferencia, lo que va a recibir el que no quiere nada con Dios, y nos ubica lo que va a recibir el que ha buscado a Dios. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿verdad? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nos habla una vez más, ¿verdad?, del objetivo de la carne. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios. Y terminamos en el versículo 8 y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los inconversos no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no hacen nada, no buscan nada, no intentan nada que agrade a Dios, hermano. Todo lo que a ellos les interesa tiene que ver, óigame, véngame para acá, todo lo que a ellos les interesa tiene que ver con agradarse a ellos mismos. No les importa si con lo que va a agradarlos a ellos mismos va a desagradar a Dios. Allí terminamos. Ahora veamos, hermanos, en el versículo 9. En el versículo 9. El Espíritu Santo, y yo quiero que nos ubiquemos. El Espíritu Santo es la fuente del poder del cristiano. Y dice ahí, mas vosotros, oiga, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, a los hermanos en Roma, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En el versículo 9, regáleme su atención. En el versículo 9, después de haber hablado de la carne, de la naturaleza pecaminosa y de los designios de la carne y de que la carne es enemistad contra Dios, el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Roma, mas vosotros no vivís según la carne. Regáleme su atención, hermano. El poder del creyente, el poder del cristiano, bueno, esa es una alabanza que se llama, el poder del cristiano está en la oración. El poder, hermanos, yo quiero que me ponga atención en esto, no se me vaya a distraer. El poder suyo, poder mío, el poder del cristiano no reside en nuestra fuerza física. El poder del cristiano reside en el Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Nosotros sin Cristo no tenemos capacidad de nada. Le hablo yo de cosas espirituales. No tenemos capacidad de cambiar, no tenemos capacidad de hacer las cosas diferentes, no tenemos capacidad de pensar diferente, no tenemos capacidad de hablar diferente, no tenemos capacidad para detenernos ante la invitación, ante la tentación. Una persona natural, una persona sin el Espíritu Santo en su interior no tiene capacidad para detenerse ante la tentación, ante la invitación a pecar. Se va, lo hace, no le estorba, no le molesta y piensa que no tiene ningún problema. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un inconverso y un cristiano? Y quiero que me ponga atención. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El Espíritu Santo que mora en el interior del creyente. Esa es la única diferencia entre un creyente y un no creyente. El Espíritu Santo en el interior del corazón del creyente. Cuando la persona creyó, cuando la persona recibió a Cristo, cuando la persona puso su fe en Él, el Espíritu Santo entró y lo selló y lo marcó. Y ese Espíritu Santo que vive en su interior es el que le va a dar fuerza, es el que lo capacita todos los días, es el que, aunque muchas veces el creyente no quiere venir, no siente por venir, el Espíritu Santo no lo deja tranquilo. Hay un hermano, primero Dios, que me estuviera oyendo, bueno fuera,
Hay un hermano, porque ahora poco vienen por su trabajo, pero yo me recuerdo de él, lo tengo muy presente en mi mente, en mi corazón. Hace tiempos, allá a los tiempos, aparecía por ahí, un domingo en la mañana aparecía por ahí, y presente lo tengo en mi mente, en mi corazón, esa vez que venía por ahí y me dijo, pastor, siento algo en mi interior que no me deja tranquilo, por eso aquí vengo. Hay algo en mi interior que no me deja y que me dice que tengo necesidad de ir para allá. Y mire, y Dios le pone revelaciones, Dios le pone el sentir en su interior, la incomodidad de cómo viven y les mete una desesperación enorme. Y ahí venía el hermano a congregarse despacito. A los días, lamentablemente, otra vez ya no venía. A los tiempos aparecía por ahí. Gracias a Dios, en los últimos tiempos, cuando apareció, pues, insisto, ahora por cuestiones del trabajo, poco se congrega él con su familia. Pero la diferencia la hace el Espíritu Santo en su interior, que es la garantía de una persona que verdaderamente es salva, que verdaderamente ha sido perdonada, que verdaderamente ha sido redimida, y lo que le da el poder y le va a dar la capacidad para cambiar, para pensar diferente, para accionar diferente, para hacer todo diferente, óigame, es el Espíritu Santo en el interior de la persona. Y ahí es donde muchos se confunden con la salvación. Porque la gente piensa que la salvación es porque la persona empieza a hacer cosas y por eso se salva. Y óigame por favor, y la persona empieza a hacer cosas diferentes. ¿Por qué empieza a hacer cosas diferentes? Porque el Espíritu Santo entró en él o en ella. Y el Espíritu Santo en el interior de la persona es el que lo va cambiando, el que lo va haciendo pensar diferente, el que genera el cambio, la transformación en el interior de la persona. Una persona sin Cristo no cambia, hermano. Mire, yo tengo esta expresión en mi mente y en mi corazón, y yo se la oí a nuestro pastor fundador, una expresión fuerte, hermano. Fuerte, que a algunos quizás no les va a parecer, pero el pastor fundador, yo se lo escuché una vez y él lo decía, que el Espíritu Santo es amansaburros. ¿Están conmigo? Y mire, yo no pienso en nadie más. Yo cuando oí esa palabra pensé en mí. Yo en mí pensé. Y dije yo, pastor, duro lo que está diciendo, pero es cierto. ¿No? ¿Y quién me hacía entender? ¿Y quién me hacía pensar diferente? ¿Y quién me hacía hablar diferente? ¿Y quién me hacía a mí, hermano? ¿Quién me hacía a mí agarrar para una iglesia en lugar de agarrar para otro lado? ¿Quién me hacía a mí? Porque mire, antes de venir a los pies de Cristo, yo me recuerdo que yo estaba en Estados Unidos y allá yo no era cristiano, trabajaba en un lugar, hermano, recogiendo la producción de melón y yo me burlaba de los evangélicos. Yo no sé qué me había agarrado esa vez yo haciéndole de predicador, pero burlándome, hermano. ¿Quién es el único que me pudo traer verdaderamente a hacerlo? Y les soy honesto, años han pasado y aquí estoy. Y digo yo, Señor, ¿por qué me escogió a mí? Entonces la palabra del Señor dice en el versículo 9. Óigame. Mas vosotros, hablándole a la iglesia, no le está hablando aquí, allá habló de los que le dedican su tiempo y todo a tratar de satisfacer la carne, pero la diferencia en el versículo 9 está, mas vosotros no vivís según la carne, y se lo está diciendo a los cristianos, se lo está diciendo a la iglesia, se lo está diciendo a los hermanos. El apóstol Pablo les está diciendo que ese es el poder del creyente, que allí reside la autoridad del creyente, que allí reside su poder. ¿Verdad? Y les dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Sabe qué les está diciendo? Ustedes no viven tratando de agradar la carne. Póngame atención.
Antes vivían tratando de agradar la carne, pero ahora ya no. Porque ustedes son creyentes, porque ahora son cristianos, porque el Espíritu Santo vive en su interior. Y óigame, hermano, véngame para acá. Y la meta aquí no es tratar de aparentar que yo soy buen creyente y que mire, guardo y que cumplo y que yo... No. Aquí hay algo que hace la diferencia, porque no se trata de que nosotros, ¿verdad? No vivimos agradando la carne porque el pastor me prohíbe y que si no me va a poner disciplina y que si no me va a sentar en la última banca. No, hermano, vea qué bonito. Mas vosotros no vivís según la carne. Y si no vivimos según la carne, ¿cómo vivimos? Sino según el Espíritu. Véngame para acá. Esa es la diferencia del creyente al inconverso. El inconverso vive tratando de agradar la carne y le da a la carne, y la diversión y la felicidad y la alegría de la carne. Y les dice el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Óigame, hermano. Regáleme su atención, póngame su atención, no se me vaya a distraiga, no me pispilei ahorita. Una persona inconversa vive según la carne, su naturaleza pecaminosa. Un creyente ya no debe de vivir tratando de agradar a la carne. Tiene que vivir tratando de agradar al Espíritu Santo que mora en su interior. Usted no viene a congregarse, usted no viene a servir, usted no viene a estar aquí. Póngame atención, usted no viene a agradar al pastor. Si usted viene por agradar al pastor o por agradar a una persona, usted está equivocada. Usted no está haciendo lo correcto. Usted viene porque el Espíritu Santo que entró en usted, que mora en usted, lo trae, lo invita, le pide, le exige que busque lo espiritual, porque la carne, la naturaleza pecaminosa todo el tiempo me va a llevar a mí a que alimente la naturaleza pecaminosa. Pero cuando ya el Espíritu Santo que mora en mí, que entró en mí, el día que yo recibí a Cristo, ese Espíritu Santo me va a demandar lo espiritual. Entonces la palabra de Dios dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Antes teníamos solo la naturaleza pecaminosa, pero ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. Si usted y yo alimentamos la parte espiritual, vamos a vivir según lo que el Espíritu nos pida. Vamos a obedecer. Hermano, véngame para acá. Vamos a obedecer no a las leyes de una iglesia, vamos a obedecer a lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo que hagamos. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, les dice así: no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Más bien, sed llenos ¿de qué? Mas sed llenos del Espíritu Santo. Regáleme su atención, hermano. Tengo 10 minutos o 5 minutos. Cuando una persona se emborracha, se toma su cerveza, se toma la botella, no sé. El vino que se tomó, la cerveza que se metió, el Tres Puentes, yo no sé si existe todavía Tres Puentes, Tres Haces, no sé cómo. Hermano, esa bebida embriagante que se tomó esa persona, la persona puede ser calladita, no habla, no dice nada, pero métale una cerveza y es un cotorro. Yo conocí un muchacho que él, bueno y sano, no tenía valor de enamorar a una muchacha y les tenía miedo. Llegó a viejo solo. Pero
pero el día que se metía unas 2, 3 cervezas, hermano, si hasta un varón andaba de pelo largo, lo enamoraba también. Mano Martín. Entonces, véngame para acá. Entonces, hermano, la bebida, el licor, el trago, en el momento que esa persona toma, ese licor lo transforma. Hermano, en ese momento, esa bebida lo controla, lo hace hablar, lo hace bailar. ¿Está conmigo? Lo hace gritar, lo hace cantar. Entonces, ¿el que lo controla? La bebida. Hay algunos, el nombre de la bebida embriagante, espíritu alucinógeno, sea. Malos espíritus. Entonces el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, mejor sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Que así como el vino puede llegar a controlar a una persona y hacerlo hablar, hacerlo gritar, hacerlo bailar, el Espíritu Santo viene y entra a la persona y la persona se lo permite, el Espíritu Santo lo controla, lo llena. Hermano, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Regáleme su atención. La llenura del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo controla la vida de la persona. Y para que el Espíritu Santo nos llene, ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros permitírselo. El Espíritu Santo viene a su vida y el Espíritu Santo lo quiere controlar a usted, lo quiere cambiar, lo quiere. Mire, óigame, el Espíritu nos habla. Mira cómo está, nos habla, mira cómo estás hablando. Nos habla, mira lo que estás haciendo. Mire, el hermanito va, hermano, ya va pensando para dónde va, y el Espíritu Santo le habla y le dice: mira para dónde vas, para donde la otra vas, y tu esposa ya está en la casa. Mira las palabras que estás diciendo, mira lo que te vas a tomar. El Espíritu Santo nos quiere controlar. Yo le voy a dar una palabra esta noche. La transformación real que haya habido en su vida hasta este día depende de qué tanto usted le haya permitido al Espíritu Santo que lo controle. ¿Por qué, pastor, yo no he cambiado? Porque usted no le ha permitido al Espíritu Santo dejarse cambiar. Yo así soy, así nací, así me hicieron y a mí nadie me cambia. Vaya, ¿ve? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Y así me voy a morir con mis mañas. Ay, Dios guarde. Dios me libre, Dios me aparte y Dios me aleje de esos malos espíritus. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo en nuestro interior nos quiere transformar, nos quiere pulir, nos quiere cambiar. Pero el problema es que a veces nosotros no se lo permitimos. Entonces, hermanos, qué lindo cuando el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas y nos empieza a transformar. ¿Por qué, hermano? Porque si usted se esconde del pastor, se esconde de su esposa, se esconde de la gente que lo conoce, mire, ¿y qué sirve? Pues lo bonito es cuando el Espíritu Santo nos convence a nosotros que estamos obrando mal y nosotros tomamos la decisión y decimos: ya no más de esto. Esto me afecta. Esto me hace daño, esto no me lleva a nada bueno, esto me roba la bendición. Entonces el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos en Roma, capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne. Óigame, hermano, óigame, el verdadero creyente no debe de vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa que vive en su interior. Esa lo va a seguir molestando siempre, pero no le vamos a dar gusto, no vamos a vivir tratando de agradar la carne. No sé si usted me está oyendo. Si un verdadero creyente o si una persona que dice creyente vive tratando de agradar la carne y tratando de darle gusto a todo lo que la carne le pide, yo la invitación que le haría es que reciba a Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque
si el Espíritu Santo verdaderamente vive en el interior de la persona, el Espíritu Santo le va a ayudar, le va a guiar, le va a dirigir para que empiece, para que vea las cosas diferentes. Entonces el apóstol dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino que vivís según el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu nos controla, que el Espíritu nos guía, que el Espíritu nos dirige, que el Espíritu nos ayuda, que el Espíritu nos da fuerza, nos da capacidad, amados hermanos. ¿Para qué? Para abandonar todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Me están oyendo? Allá en el libro de los Hechos, los discípulos, en el momento que Jesucristo asciende a los cielos, los discípulos le estaban preguntando a Jesucristo acerca de los tiempos. Ellos querían saber qué iba a pasar, cuándo iba a regresar y todas las cosas. Y el Señor Jesucristo les dice que las sazones de los tiempos, ¿verdad?, no es interés de ellos. O sea, que queriendo decirles: ¿saben qué? Esas cosas no les interesan a ustedes. Pero hay algo que sí les interesa. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? ¿Quién, hermano? La persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo iba a venir y iba a entrar en ellos. Pero recibiréis, ¿el que les dijo Jesucristo? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? La persona del Espíritu Santo. ¿Y qué les digo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria. ¿En dónde más? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, quiero que entendamos esto, ¿verdad? Su carne, mi carne me sigue molestando. Mi carne me invita, su carne lo invita, Su carne le dice: ¿qué vas a hacer? Quédate aquí en la casa, mira, va a llover y ni invierno tenemos. Nosotros comprándole sombría, todo. Le pegamos una carrereada al invierno, qué barbaridad, todo el montón de sombrillas y paraguas que traemos. ¿Ah? ¿No las han estrenado? No, y hay algunos hermanos que ya la dejaron ahí también, ya la guardé yo porque como no la quería, ahí la dejan, yo la voy guardando todas. Entonces, hermanos, ¿verdad? Nosotros, usted y yo, no se le olvide, ¿verdad? La carne nos va a seguir dando problemas, pero la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que nosotros, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que tenemos Biblia, los que leemos Biblia, los que oramos todos los días, dice que nosotros no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Y bueno, lo dejamos para el otro miércoles. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque eso vale la pena que lo analicemos, y lo vamos a analizar el otro miércoles, ¿verdad? Porque una persona que ya recibió a Cristo debe tener la garantía que verdaderamente el Espíritu Santo mora en su interior. Si usted no ha recibido a Cristo, por eso le digo yo, si usted no ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo no mora en usted. ¿Y qué tiene que hacer? Entregarle su vida al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él haga lo que tiene que hacer en su interior. Amados hermanos, ¿verdad? Nosotros no vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu de Dios. Regálele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Padre bendito, Padre Santo, le damos infinitas gracias